Hola, hola, buenos días. Espero que estén muy bien, chicos, que hayan alcanzado a almorzar algo, que hayan dormido muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy con un nuevo tema, no sin antes recordar que en clases anteriores estábamos hablando sobre toda esta cuestión inherente a la introducción. Entonces, que hablábamos la clase pasada, por ejemplo, de cómo actúan algunos agentes en contra de microorganismos y que principalmente afectan lo que es la pared celular o que inhiben la síntesis de proteínas. Hay de diferentes tipos, hablábamos como de los más frecuentes o los más conocidos. También estábamos platicando de, bueno, empezábamos, ¿no? La clase pasada preguntando pues cómo podíamos asegurar la inocuidad o el erradicar ciertos microorganismos, porque al final de cuentas, en el día a día, estamos expuestos a ellos todo el tiempo, ¿no? A través de diferentes medios. Entonces, era ese el punto que hablábamos. Hoy vamos a revisar el tema de las bacterias. Muy interesante y muy extenso, también. Entonces, empezando porque la bacteriología es una ciencia muy amplia porque hay millones de bacterias y de hecho es muy probable que no se hayan descrito todas o bien no han sido todas descritas porque no se manifiestan en nosotros, ¿no? O en mamíferos o en organismos multicelulares. Sin embargo, en términos globales, las bacterias son parte del reino procariota y son organismos unicelulares, una única célula, tienen un genoma el cual no está envuelto en una membrana nuclear, no poseen un nucleolo, ni poseen organelos diferenciados, para las funciones que llevan normalmente. Sí poseen un aparato de Golgi y sí poseen un retículo endoplasmático. Muchos de ellos pues poseen vida libre. ¿Qué quiere decir este término de vida libre? Porque muy frecuente lo van a estar escuchando en micro y en parasitología. Cuando nos referimos a que un microorganismo posee vida libre, nos referimos a que no necesariamente está parasitando a otro organismo para poder sobrevivir. Puede estar en el suelo, en el agua, independientemente, ¿no? ¿Por qué? Porque sí posee la maquinaria enzimática que se requiere para la supervivencia. Sin embargo, sí existen algunos que poseen un equipo metabólico menos complejo, entonces en este caso sí requieren parasitar o vivir como parásitos dentro de otros organismos. En cuestión del tamaño, las bacterias tienen un tamaño variado, pero la verdad es que es un tamaño mini. Normalmente va del 1 hasta el 50 micrómetros, entonces, por ejemplo, pues con un microscopio normal, pues probablemente necesitamos una lente como muy especializada. En términos globales, su estructura básica, ¿no? Como de la mayoría, sí contienen una cápsula o una pared, o bien contienen, bueno, aparte tienen su membrana citoplasmática, contienen mesosomas, periplasma, algunas inclusiones, vacuolas, no todos, hay algunos que poseen flagelos, igual no todos, algunos poseen fimbria sicili, que son como pelitos, que les ayudan en la locomoción. La mayoría, casi todos, poseen su citoplasma, algunos son capaces de generar esporas, algunos poseen un núcleo o plasma. Y la cápsula, los flagelos, los pili y las esporas
no todas las especies lo producen. Lo que sí de cajón van a encontrar en las bacterias es una membrana citoplasmática, el citoplasma y el núcleo. ¿Por qué? Porque son estructuras vitales para la célula. De hecho, recuerden la clase pasada que estábamos hablando de diferentes agentes que actúan contra los microorganismos. Recuerden, el mecanismo de acción es porque o bien desestabiliza su membrana, ¿no? O su capsulita o su pared, o bien impide la síntesis de la producción de proteínas y con ello no se pueden multiplicar. Entonces, en términos sencillos, la membrana citoplasmática, esta de aquí, para que tomen nota de ello, pues es en sí una membrana, perdón, bueno, pues sí tiene el nombre, ¿no? Pero es como una película, perdón, que consta de dos capas de lipoproteínas que tienen una medida más o menos de 5 nanómetros de espesor. Es una cosita de nada. Y normalmente está adherida a la superficie interna de la pared y la función que tiene para el microorganismo es que constituye una barrera. Entonces, este es el sitio de algunos sistemas enzimáticos de la bacteria. Por ejemplo, los citocromos que van a tomar algunos nutrimentos. También va a ser el lugar donde puede ocurrir la síntesis de proteínas, el transporte de los nutrimentos y también la excreción de los desechos. Entonces, la membrana citoplasmática, pues cuando un agente actúa contra ello, la desestabiliza por completo. ¿Por qué? Porque estamos revisando todas las funciones que están involucradas aquí. En cuanto a lo que es el citoplasma, es el material proteico contenido por la membrana citoplasmática, pues obviamente, ¿no? Aquí sí tengo citoplasmática, pues aquí tengo el citoplasma. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es todo el genoma de la bacteria. Y de hecho se encuentran sistemas enzimáticos como son los ribosomas y que de hecho es un sitio importante porque gracias al citoplasma se garantiza la supervivencia de la bacteria. ¿Por qué? Porque forma todos los componentes de las estructuras que requiere. Y por último, pero no menos importante, tenemos el núcleo, o que también puede ser como nucleoide, genoma o como masa celular, en donde pues el nombre ya nos lo está indicando. Vamos a encontrar todo el DNA normalmente en forma circular y tiene toda la información genética. Entonces, es muy importante el núcleo porque ahí se pueden encontrar algunos genes que las bacterias van produciendo y que le otorgan a esa bacteria la resistencia a los antibióticos. Y podemos encontrar todas las características heredables, ¿no? Por ejemplo, esas bacterias que logran infectar a otro organismo que no era lo habitual, pues toda la información la vamos a encontrar ahí en el núcleo. Entonces, aquí pueden tachar, ¿no? Sí o sí voy a encontrar la membrana citoplasmática, el citoplasma y el núcleo, muy importantes para que sobreviva la bacteria. Entonces, dentro de lo que es la clasificación, pues podemos hablar de algo que es muy, muy antiguo. De hecho, desde 1676, Van Leeuwenhoek describió a las bacterias con base a la similitud morfológica que poseen. Entonces, quedó la clasificación de aquellas bacterias que parecen cocos o cocoides, aquellas que están como bacilos, aquellas que están como espirilos
y aquellas que están como vivos. Y a su vez, algunos se subagruparon. Por ejemplo, en el caso de los cocos, tenemos los estreptococos en forma de cadenas. Tenemos los diplococos, que el nombre lo está, el prefijo lo está diciendo, están en pares. Tenemos tétradas, el nombre lo está indicando, en grupos de 4. Tenemos las zarcinas, que forman cubos. Y tenemos los estafilococos, que están en forma de racimos. De hecho, muchas veces hemos escuchado estos términos, sobre todo yo creo que están familiarizados con escuchar estreptococos y los estafilococos. En cuanto a los bacilos, a su vez, están subagrupados como los diplobacilos, igual que están agrupados en pares, los estreptobacilos, que están agrupados en cadena, y están las empalizadas o que tienen una formación de letras, porque dan ese aspecto que parecieran como letras, ¿no? O palitos. Entonces, esta es una de las formas más comunes que vamos a encontrar nosotros clasificadas a las bacterias. Pero no es la única, porque probablemente ya me escuchó también estos términos que están aquí, ¿no? Con base a la tinción. Por esta cualidad de teñirse con colorante, surgió esta clasificación gracias a la tinción de Gram. Y sabemos que existen los Gram positivos, que son aquellos que se tiñen de violeta con la tinción de Gram, y están los Gram negativos, que se tiñen de rojo con la tinción de Gram. O también está la clasificación de tinción de Ziel-Nielsen, donde podemos tener bacterias ácido-alcohol resistente y van a tener una coloración roja, y tenemos bacterias no ácido-alcohol resistentes que se tiñen de azul. Sin embargo, la clasificación que muchas veces observamos es con base a la tinción de Gram, ¿no? Sobre todo cuando estamos buscando como algún antibiótico, nos dice, sí, actúa contra Gram positivos y Gram negativos, ¿no? Pues es como la más predominante. Entonces, otra forma de clasificarlas o de agregarles un adjetivo es con base a la respiración que normalmente llevan a cabo. Ay, perdón, dame un segundito. Sí, que llevan a cabo, ¿no? Por ejemplo, pueden ser aerobias estrictas. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que requieren sí o sí el oxígeno. Pueden ser anaerobias estrictas, que igual no requieren de oxígeno, pero requieren de sales inorgánicas. Pueden ser aerobias y anaerobias facultativas, que se van a adaptar dependiendo del ambiente. Pueden respirar en presencia o ausencia del oxígeno. Y podemos tener aquellas que son microaerofílicas, es decir, sí requieren oxígeno, pero en una concentración menor para poder llevar a cabo su respiración. Más no quiere decir que no lo requieran en lo absoluto. Bueno, me regreso aquí poquito. También cuando revisamos algún microorganismo, alguna bacteria, muchas veces nos dice, es aerobio estricto, ¿no? O bien es un anaerobio facultativo. Y ojo, aquí se me estaba pasando, siempre es importante porque si me está diciendo anaerobio facultativo, preferentemente va a ser de tipo anaerobio, pero se puede adaptar. Es decir,
Va a usar principalmente sales inorgánicas, pero puede adaptarse para utilizar el oxígeno. Si es aerobia facultativa, principalmente va a utilizar el oxígeno y va en un sentido contrario al anaerobio facultativo, ¿no? Se puede adaptar para usar las sales inorgánicas. Ahora, en cuanto a las relaciones que existen, es bien interesante porque pueden ser parásitos cuando viven dentro del huésped y como el nombre lo está indicando, van a obtener alimento, pero además generarán un daño dentro del organismo. Pueden ser comensales y esto se refiere a cuando viven dentro, obtienen su alimento, pero no generan ningún daño. Véanlo de esta forma, nosotros somos como el restaurante, ¿no? De este tipo de bacterias, bueno, o cualquier organismo multicelular. También los podemos clasificar como bacterias de flora normal cuando viven en sitios del organismo de personas sanas y van a ser diferentes con base a los sitios anatómicos, la edad, el sexo. Y de hecho, estos microorganismos de flora normal se pueden clasificar a su vez como simbiontes que hacen una relación simbiótica o mutualista, como, por ejemplo, es positivo porque dan beneficio al huésped, como bloquear algunos otros patógenos, ayudan en la producción de vitaminas. Aquí, pues, las que más ubicamos son todos los microorganismos que viven en el intestino grueso, que justo son sus acciones. Bueno, tienen muchas acciones, la verdad, pero hacen esto. Fungen como un agente que va a inhibir patógenos y nos van a ayudar con la síntesis de algunas vitaminas. Por ejemplo, la más mencionada es la vitamina K. Otra categoría de los comensales es aquellos que tienen una relación neutral o que se conocen también como microorganismos de flora transitoria y que quiere decir que se van a establecer, pueden llegar a colonizar, pero por diferentes factores se puede, pues, inhibir, ¿no? Por ejemplo, puede ser un paciente que de pronto lo hospitalizan y puede tener de pronto la presencia de ciertas bacterias. Pero también podemos tener flora residente, que es aquella que está por semanas o meses en un sitio anatómico hasta que las condiciones cambien. Si se dan cuenta, pues existen muchas maneras de clasificar a las bacterias. Probablemente les surja la pregunta, bueno, ¿cuál es la correcta o cuál puedo utilizar yo o cuál es la que no se utiliza? Dependerá del contexto del que se esté hablando de la bacteria, ¿sí? Porque de pronto, pues si empiezan a notar la presencia de cierto microorganismo en un lugar, pues pueden decir, es un oportunista, ¿no? Es un microorganismo transitorio. Entonces, también, pues dependiendo de la actividad del antibiótico, pues puede decir, pues tenemos este microorganismo que es gram positivo, gram negativo, ¿no? Entonces va a ser variable ahí lo que vamos a encontrar nosotros. En cuanto a los fundamentos de lo que es la patogenicidad bacteriana, pues patogenicidad es la capacidad que posee un microorganismo de producir daño. Ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Y los organismos patógenos primarios son los que tienen una patogenicidad, pero no todos los organismos que pertenecen a una especie patógena
van a contar con la misma capacidad de generar exactamente el mismo daño. Ahora, aquí de qué depende o qué esté implicado. Pues el grado de patogenicidad se denomina virulencia. Y los factores de virulencia bacteriana lo que le confieren a la bacteria es ese potencial de generar un daño, y esto está determinado por los cromosomas, porque puede haber bacteriófagos, entre otras cualidades de la bacteria. Entonces, los factores de virulencia normalmente lo que van a hacer, o la función que tienen, es que a la bacteria le van a dar todas las cualidades necesarias que le permitan invadir al huésped, generarle una enfermedad y además burlar el sistema inmune. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuentan con una cápsula, que la cápsula lo que va a hacer es protegerla de diversos procesos que normalmente lleva a cabo el sistema inmune y sus células. Entonces, les digo, podemos tener diferentes microorganismos patógenos, pero esa cualidad de generar un daño, pues principalmente está determinado por qué tan virulento es o no. Y dentro de los mecanismos que tienen para generar la patogenicidad, podemos decir varios. Por ejemplo, el mecanismo de adhesividad, que el nombre lo está indicando. Y quiere decir que se puede llegar y establecerse en algunos sitios porque en su estructura contiene elementos que permiten la adhesión. Otro mecanismo que podemos mencionar es el mecanismo de la invasividad. Y esto quiere decir que, por ejemplo, contará con componentes suficientes, ¿no?, para poder invadir las células del huésped. Por ejemplo, dentro de la información que contiene, va a tener los genes para codificar ciertas estructuras o ciertas sustancias, ¿no? También podemos mencionar la toxigenicidad, que en este caso se refiere a cuando una bacteria puede producir toxinas. Y las toxinas, aparte del daño que está generando la bacteria, las toxinas también generan un daño al organismo. Pueden ser de dos tipos, endo o exotoxina. Y de hecho se puede presentar de una sola forma, es decir, es una bacteria que produce endotoxinas o exotoxinas. O bien de forma combinada. Lo cierto es que puede predominar alguno. Más adelante lo veremos, pero por ejemplo, Clostridium botulinum lo que tiene es eso, que por un lado está la bacteria, pero por el otro lado produce toxina. Entonces, todas estas cualidades de adhesividad, invasividad y toxigenicidad normalmente se codifican en los genes, y la manera como se van a regular es a través de diferentes señales ambientales. Es decir, si de pronto hay un exceso o carencia de algún nutrimento clave en su supervivencia, el tipo de receptores que tiene específicos para ciertas cuestiones, y pues condiciones físico-químicas del huésped. También otros factores de virulencia que están asociados con la capacidad de evadir el sistema inmune, que de hecho de verdad es increíble, o sea, dices cómo algo tan chiquititito puede ser tan tremendo, ¿no? O sea, es todo un villano. Entonces, podemos hablar de diferentes factores como es la penetración de las barreras anatómicas. Por ejemplo, esas bacterias que pueden pasar
pues, la barrera de la piel o la barrera de nuestras mucosas. También podemos mencionar la inactivación o la anulación de factores humorales, o bien la anulación o la inactivación de células encargadas de destruirlas, de las células fagocíticas, o bien de una respuesta celular, ¿no? Más adelante, no en esta materia, pero existe una respuesta humoral y existe una respuesta celular del sistema inmunológico. Entonces, existen también factores de resistencia a infecciones. La resistencia a la infección bacteriana normalmente se encuentra fortalecida gracias a las células fagocíticas y un sistema inmune intacto. Entonces, la resistencia inicial ocurre mediante mecanismos no específicos, en lo que nuestra respuesta inmune específica se va desarrollando con el tiempo. Esto lo que quiere decir es que de forma inicial nos vamos a proteger todos los todos los organismos, no microorganismos, se aplica en todos los organismos, respondemos de forma inespecífica ante una secuencia a lo mejor de grasas o de lípidos, de lípidos o de proteínas, pero con el tiempo se va desarrollando una respuesta que ya es específica ante un microorganismo. Entonces, la susceptibilidad a algunas infecciones es elevada en pacientes muy jóvenes. Pues, ¿qué pasa con los niños, no? O sea, te la vives en el pediatra porque, pues, es muy susceptible. También con personas muy grandes, el adulto mayor, pues, porque obviamente, ya hay un compromiso, y en el paciente inmunocomprometido, donde la homeostasis del sistema inmunológico está alterada. Y pues diferentes atributos con los que contamos de forma física y química normalmente nos protegen contra la infección bacteriana. Entonces, dentro de estas defensas tenemos el factor antibacteriano, en secreciones que cubren nuestras mucosas, por ejemplo, las mucosas de los ojos, de la nariz, de la boca, todo el tubo digestivo, y que también poseemos un recambio rápido en ciertos sitios, por ejemplo, la piel o en el intestino. A pesar de que nosotros contamos con todo este arsenal, puede pasar que una vez que la superficie de nuestro cuerpo es penetrada por el microorganismo, en este caso la bacteria, que estamos hablando de bacterias, pues la bacteria dice, ya la hice, encuentra un ambiente prácticamente como de barra libre, ¿no? Es decir, va a encontrar los nutrimentos necesarios para el crecimiento. Un nutrimento que muchas veces les encanta a las bacterias es el hierro. Entonces, puede ser tan así la infección que invade tejidos, va a encontrar ahí de pronto un poco de dificultad porque existen células fagocíticas, lo que van a hacer es fagocitarlo, ¿no? Comérselo y a su vez a través de otras células, pues van a provocar o van a tratar de atacarlo. Va a haber inflamación. Entonces, el sistema inmune va a decir, ¿tú qué haces aquí? Y le van a querer dar como una paliza. Pero insisto, como estábamos mencionando, van a existir ciertos factores que le van a conferir el resistir este ataque, ¿no? Y van a decir, pues a mí me haces el mandado y yo voy a vivir aquí porque yo lo quiero, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, algo que llega a ser un tanto tedioso, las infecciones urinarias, ¿no? De pronto ahí ciertos microorganismos pues cuentan con los mecanismos suficientes para sobrevivir. Ahora existe lo que se conoce como una relación huésped-parásito, que con el fin de explicar esta relación y por lo tanto explicar los mecanismos de defensa y las formas de daño,
se toma el modelo del aparato digestivo. Quizá ahorita, no se vayan a conflictuar, no vayan a decir, híjole, es que no he visto nada del aparato digestivo. No se conflictúen, ahorita lo que les platico lo que pasa, ¿no? Lo tomo solo como ejemplo, pero el tubo digestivo, ustedes saben que finalmente lo que hace es ser la puerta de entrada para diferentes nutrimentos. A ver, permítanme un segundito. Un segundito, ahí, perdón, chicos. A ver. Un segundo. Ya, perdón por el comercial. Entonces, regresando a lo que pasa en el tubo digestivo, ¿no? Y de manera de ejemplo, pues normalmente está en intercambio constante, ¿no? Es la puerta de entrada para los alimentos, ¿no? Y que entren los nutrimentos. Entonces, pues hay diferentes procesos que se llevan y que el fin que tienen es lograr la digestión, la absorción de los nutrimentos y la excreción de lo que no se absorbió, ¿no? Entonces, el intestino tiene 4 capas, la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, que de hecho muchos órganos tienen esas capas. Entonces, lo que ocurre es que en la masa externa, en lo que es la mucosa, tiene una enorme superficie de absorción, en donde, pues, principalmente lo que vamos a encontrar nosotros son las microvellosidades. Y que pues esas vellosidades son prolongaciones de la mucosa cubiertas por enterocitos, entonces tienen un borde en cepillo y esto es benéfico, ¿por qué? Porque gracias a esto diferentes sustancias van a ser transportadas, ¿no? Y van a ser aprovechadas. Además, a un ladito de la vellosidad hay unas criptas, como el nombre lo dice, es como un huequito, ¿no? Entonces, pues normalmente lo que ocurre con estas vellosidades y esto que les estoy platicando es que tienen un recambio sumamente rápido, de verdad, muy, muy rápido. De hecho, más o menos cada 3 a 5 días se están recambiando este tipo de células. Entonces, no se quedan ahí por mucho tiempo. Y pues esto es benéfico porque entonces protege al organismo de que si a lo mejor se adhirió algún microorganismo en ese recambio, se puede ir, ¿no? Obviamente. Aparte, otra cosa que ocurre en el intestino, pues recuerden, siempre se están absorbiendo nutrimentos, están absorbiendo e intercambiando, perdón, diferentes electrolitos. Entonces, cambian las cargas en el interior y en el exterior de la célula y entonces esto puede ayudar de pronto a que se eliminen ciertos microorganismos, ¿no? Y pues, por ejemplo, particularmente en el duodeno, la mayoría de los líquidos se absorben. Al colon solamente llega el 15%, ¿no? Bien, un poquito y en las heces se va un 2%. Pero, sobre todo en lo que es la mucosa, hay un equilibrio entre la absorción y la secreción. Entonces, cuando se altera el equilibrio, puede haber una mayor secreción y se puede producir un síndrome diarreico.
que de hecho cuando hay microorganismos patógenos y que nos generan diarrea, muchas veces es por esta razón, porque ese equilibrio entre la absorción y la secreción lo altera y generan diarrea, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo de cómo puede existir una relación huésped-parásito. El huésped va a contar con mecanismos para eliminarlo, pero el parásito puede sobrevivir, ¿no? Independientemente de ello. Y dice, a mí no me vas a hacer absolutamente nada, yo aquí vivo porque vivo. Y a su vez, pues el huésped, una vez que está sufriendo el ataque de este microorganismo, va a sufrir ciertas alteraciones, ¿no? Principalmente. Entonces, también podemos hablar de las barreras protectoras. Es decir, todas esas barreras de protección que tenemos contra los microorganismos, como pueden ser mucopolisacáridos, la microbiota, factores solubles, la presencia de macrófagos, de los linfocitos, células como los eosinófilos, también los anticuerpos, inmunoglobulinas, o sea, tenemos un montón de barreras que nos van a proteger. Entonces, continuando con este modelo del aparato digestivo, en el síndrome diarreico participan varios mecanismos que alteran el correcto funcionamiento de la pared intestinal. Por ejemplo, pueden invadir a nivel de lo que es la mucosa. Les decía que la mucosa, las vellosidades se recambian muy rápido, pero pueden quedar adheridos de tal manera que aparte de adherirse, invaden. Pueden además contar con mecanismos toxigénicos, producir toxinas, ¿no? Generar ciertos elementos. También pueden generar o favorecer lo que es la producción de citocinas y con ello traer una alteración de la arquitectura de la mucosa. Entonces, por estos mecanismos, por estos cambios que generan, van a causar un daño. Y pues la manera como también nos pueden atacar aparte de estos es que generen una acción enzimática o por el traumatismo que están generando, que pueden generar cierta perforación, por decirlo de este modo, o bien pueden obstruir el área de absorción, pueden taponar un conducto, producen desechos que resultan tóxicos para el microorganismo, entre otros. Entonces, por esta razón es que también pueden actuar y generar, pues justamente diarreas, ¿no? De hecho, los parásitos que generan diarreas muchas veces, estas son las causas por las cuales están generando. Y pues, por ejemplo, reflexión, emulación enzimática, el traumatismo, la obstrucción, lo que van a hacer es alterar el equilibrio, ¿no? Como veíamos, de absorción y de secreción. Entonces, no todo es negativo, ¿verdad? No todo es caras largas, es decir, los microorganismos son de lo peor. También existe lo que es la flora normal. No, la flora normal es el conjunto de todos aquellos microorganismos que encontramos en sitios particulares del cuerpo, dependiendo, ¿no? En la boca, en el intestino, incluso en la piel. Normalmente esta flora pues tiene una relación simbiótica con nosotros o bien puede ser una relación neutral, ¿no? Entonces variará. Pero para que podamos considerar a un microorganismo como parte de la flora habitual, es decir, autóctono, es importante que cuente con algunos requisitos, como, por ejemplo, que pueda tener un crecimiento de tipo anaerobio, es decir, sin oxígeno, que pueda estar presente en adultos normales de forma constante. También que tenga la capacidad de colonizar nichos específicos del tubo digestivo de forma constante.
También que se encuentre sucesivamente en el tubo digestivo del lactante. Asimismo, que colonice de forma constante y mantenga comunidades en adultos sanos, tener una relación íntima con el epitelio de las zonas en donde coloniza. No siempre van a reunir estos requisitos los microorganismos. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor no coloniza sucesivamente a los lactantes, pero sí es constante en el adulto, ¿no? Entonces, esta serie de criterios muchas veces se utilizan porque son orientadores. Entonces, un punto importante es su proporción real en el contenido intestinal, porque cuando se habla de la presencia de 1 billón de bacterias por cada gramo de heces, en realidad puede representar hasta el 40% del volumen total de las heces. De hecho, las heces no crean que es lo que se comieron ya degradado, o sea, muchas veces lo que estamos viendo nosotros en las heces, si son esos restos, los restos de las células, pues ahorita ya lo cachan, pues son las velocidades que se van por ahí, pero también son los microorganismos lo que sale. Entonces, en virtud y en razón de esto, es que el tamaño de las heces es bien variable en cada quien, ¿no? Y pues la flora normal siempre va a aparecer desde el momento del nacimiento y cuando el bebito pues, es expuesto, ya sea a la flora del canal de parto durante el nacimiento o bien pues a la flora ambiental. Fíjense, desde el momento en que entra en contacto con las manos del personal encargado del parto, que bueno, muchas veces usan guantes, ¿no? Pero por ejemplo, cuando se establece el contacto piel con piel del bebé con la mamá, pues ahí empiezan algunos microorganismos, o incluso los microorganismos que puedan estar presentes en las sabanitas. Por eso, pues, se dan cuenta, ¿no? Como en el hospital son tan estrictos con la higiene y con estas cuestiones, porque, pues, sí pueden crecer los microorganismos, ¿no? Son muy capaces, muy potentes. Entonces, dentro de lo que son algunas características, pues la flora normal es muy variable en función de condiciones fisiológicas normales, los nutrimentos que están disponibles, el nivel del pH, el potencial de oxidorreducción, también que exista a lo mejor una resistencia a sustancias antimicrobianas a nivel local, dependiendo la zona de la cual estemos hablando. También resultado de interacciones con otros microorganismos. ¿A qué me refiero con esto? Que puede haber una competencia entre dos microorganismos diferentes por un nutrimento preciso y la producción de antimicrobianos, como son las bacteriocinas. Entonces, pues por ejemplo, la flora normal tiene un efecto exclusorio porque bloquea el establecimiento de algunos patógenos que tienen la capacidad de infectar al huésped, por ejemplo, la flora intestinal, ¿no? También la flora normal produce elementos esenciales como nos ayuda a sintetizar la vitamina K, algunas vitaminas del grupo B. Y también, pues, por ejemplo, la presencia o ausencia de bacterias a lo largo del tubo digestivo depende de varios factores, por ejemplo, la acidez estomacal. Es muy importante la acidez estomacal y de hecho, no me acuerdo si lo había mencionado con ustedes o con qué grupo, pero durante todo el proceso digestivo, el pH va cambiando un montonal. Entonces, esos cambios de pH no es como que diga el cuerpo, bueno, pues nada más porque se me ocurre. Muchas veces lo que favorecen es la eliminación de ciertos microorganismos. Por ejemplo, pues el estómago, sabemos que es la parte más ácida y ayuda a la destrucción de muchas bacterias.
También en condiciones anómalas o, por ejemplo, en condiciones iatrogénicas, donde aumenta el pH del estómago, pues muchas veces puede ocurrir ciertas alteraciones, ¿no? Ciertas enfermedades. Permítanme que no reaccione. También, por ejemplo, la flora transitoria del intestino, bueno, por otro lado, ¿no? Ahorita estábamos hablando de la microbiota habitual. Por otro lado, tenemos la flora transitoria del intestino y que incluye las bacterias que en condiciones normales no colonizan el tubo digestivo por la resistencia que esté presente. Entonces, muchas veces llegan por alimentos que están contaminados y pueden colonizar transitoriamente invadiendo mucosa. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar flora transitoria principalmente? Cuando la entrada es factible, como puede ser en microorganismos debilitados, ¿no? Inmunocomprometidos, donde la alimentación es muy deficiente y encontramos un estado de nutrición subóptima, pacientes hospitalizados, ¿no? En donde de pronto el tubo digestivo se puede ver invadido por algunas bacterias, como puede ser Escherichia coli, ¿no? O también en pacientes que están recibiendo un tratamiento antimicrobiano múltiple y que es de amplio espectro, pues pueden aparecer ciertos tipos de bacterias que son bien canijillas, por ejemplo el Clostridium difficile, que muchas veces genera una colitis pseudomembranosa y es, pues como el nombre lo está diciendo, ¿no? Pues es bien difícil de erradicar. Entonces es importante que dentro de la evaluación de un paciente, en lo que es la interpretación de los exámenes de laboratorio, se analice a detalle, sobre todo cuando estamos hablando de estas infecciones que no ceden, pues se hagan los estudios pertinentes para analizar qué es lo que está ocurriendo con este individuo, saber cuáles son los microorganismos que existen de forma normal y cuáles son los oportunistas que están impidiendo que exista una mejora, ¿no? Principalmente. Entonces, pues hay, por ejemplo, en lo que es, bueno, igual me voy a centrar en esta parte del tubo digestivo, pero ahorita, no sé si se han dado cuenta, yo creo que sí, porque la publicidad hace su trabajo. Hemos visto mucho que se están recomendando los lactobacilos y sí, consume prebióticos y probióticos, te van a ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente ya lo estamos analizando en detalle, o sea, nos confieren beneficios cuando están presentes y cuando están ausentes llegamos a tener ciertos problemas. De hecho, tan es así, ¿no? Dependiendo del tema de salud que quieran platicar. Pero en el caso de la obesidad, se ha encontrado que la población de los microorganismos que están presentes es diferente respecto a individuos normopeso, ¿no? Entonces, pues ahí ya es cuestión dependiendo del interés que tengan, echarse un clavado de la literatura científica, ver qué familia de microorganismos son los que están implicados, beneficios, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a la población bacteriana, les había mencionado que esta va a ser muy diferente con base al segmento que se esté analizando. De hecho, en los individuos existen diferentes ecosistemas en una sola persona. Por ejemplo, en su nariz hay un ecosistema, en la boca hay un ecosistema, en el intestino hay un ecosistema, en la piel hay un ecosistema. Y pues predominan gérmenes gram positivos
y anaerobios facultativos, sobre todo, por ejemplo, en el tubo gastrointestinal. Y también podemos encontrar, aparte de estos gram positivos y anaerobios facultativos, algunos anaerobios estrictos, porque recuerden, pues en el intestino principalmente las condiciones van a ser anaeróbicas. Entonces, dependiendo dónde estemos hablando, de la parte que estemos hablando, que hablaremos de la bacteria, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el estómago, podemos referir incluso bacterias por cada gramo. Ahí es muy variable, la verdad es que no, la intención no es como que aprendan y que lo relacionen de esta forma, ¿no? Que digan, ay, hay tantos gramos de microorganismos, tantos microorganismos en X o Y porción. No, simplemente que tomen conciencia de que existen diferentes microorganismos dependiendo del lugar que estemos hablando. Y un dato interesante, el dato interesante del día es que aquellos animales con microbiota tienen un tránsito intestinal, bueno, microbiota escasa, perdón, aquí se me olvidó poner, tienen un tránsito intestinal un tanto más lento con aquellos que tienen microbiota abundante. Sobre todo analícenlo, qué les pasa cuando se toman un antibiótico. Probablemente ya se dieron cuenta que después del tratamiento a lo mejor empiezan a tener problemas con las idas al baño, sobre todo si es un antibiótico que actúa contra los anaerobios y contra lo que son los gram positivos, ¿no? Entonces, ahí es donde les menciono qué pasa, pues se erradican a los microorganismos. Entonces, por último, pero no menos importante, tenemos el efecto barrera. El efecto de barrera, pues finalmente hay que ser conscientes que existen una multitud de interacciones, ¿no? Y la microbiota justamente ejerce, pues como el nombre lo dice, un efecto protector, que de hecho fue sugerido desde 1945 por Waxman. Entonces, aquí vamos a quedar, porque ya estoy viendo la hora, son 11:27, y nada más para darles indicaciones de la tarea. Bueno, indicaciones generales. El siguiente fin de semana van a resolver su primer examen. Va a ser de la unidad pasada, que de hecho repasen el cuestionario que se llevaron de tarea. ¿Y cómo vamos a responder el cuestionario? Les explico cómo son el examen, les explico cómo son los exámenes conmigo. Ustedes cuentan con ese sábado y ese domingo para responder su prueba. Desde el sábado 12 a.m. hasta el domingo 11:59 p.m. Van a hacerlo de la forma más ética porque es a través de formularios de Google. Por favor, chicos, ya están estudiando una licenciatura, ya son adultos, son responsables por su proceso de aprendizaje. Eviten tener el cuestionario y la presentación abierta, pues porque o sea, al final de cuentas ustedes están engañando a ustedes, ¿no? Hacen el intento y lo envían. Es de un solo intento y en automático les va a referir su calificación. Por favor, no me gustaría que si tuvieran alguna situación, se esperaran hasta el lunes o el martes para decirme. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, el fin de semana tuvieron un accidente, se enfermaron gravísimo de algo, estuvieron internos, yo qué sé, me tienen que notificar a la brevedad, si no les va a ser posible tomar la prueba ese fin de semana, porque de lo contrario no se los voy a contar en su evaluación, ¿vale? Y es asíncrono, no requiere que se estén conectando, porque mi prioridad es que sigamos avanzando en el temario. Se van a llevar tarea, van a realizar una pequeña investigación
y van a hacer un dibujo de las diferentes partes de la estructura bacteriana. Se los pido a mano para que lo reafirmen y van a tomar una buena foto, ¿no? Lo más nítida posible y lo cargan en Classroom. Antes de finalizar, chicos, no sé si tengan alguna duda, si no ya nos vemos la siguiente semana en clase normal y van a tener, les digo, su primer examen parcial. Es estructura bacteriana, ¿verdad? No, su examen es de la presentación 1 y 2. Ajá, pero la estructura que vamos a hacer es bacteriana. Ah, sí, de tareas. Ok, ok, gracias. Ok, chicos. Pues cuídense muchísimo, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.